Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, seguimos con el tema de la crisis del antiguo régimen. En las clases anteriores me he explicado que era el antiguo régimen, un sistema político, social y económico que estaba vigente cuando en el siglo XVIII, también el XVII, pero pongamos el XVIII y así nos liáis. ¿En qué se basaba este antiguo régimen? Bueno, pues tenía tres características principales. La primera, una sociedad estamental, es decir, dividida en estamentos, grupos de personas que pertenecían a un mismo colectivo y que no podían pasar de un colectivo a otro. Había tres estamentos: nobleza, clero y pueblo llano. La nobleza y el clero eran privilegiados. ¿Por qué? Porque no pagaban impuestos. Eran los reyes del mambo, literalmente. Y aparte tenían un sistema jurídico completamente diferente para ellos. Y el pueblo llano, que era la gran mayoría, los campesinos que vivían al campo y los burgueses que vivían en las ciudades, eran no privilegiados. ¿Por qué? Porque eran los que pagaban los impuestos a todo el resto que eran los que eran menos, evidentemente. Y tenían también un sistema jurídico completamente diferente. Después teníamos una economía basada en una agricultura no productiva, una agricultura arcaica, que dependía del clima prácticamente. Si llovía o no llovía, si había sequía, si no había sequía, con lo cual la gente con mucha frecuencia se moría de hambre. Y después una artesanía basada en talleres de los gremios, y ya los reyes empiezan a hacer las manufacturas reales, como fábricas reales, donde se hace una mayor producción, con las técnicas de entonces, evidentemente, sobre todo de artículos de lujo, tapices, cristales, porcelana, que vendían a otros monarcas y otras coronas. Y en cuanto a la política, tenemos el absolutismo. De poder absoluto viene la palabra absolutismo. Es decir, todo el poder se concentraba en una sola persona, que en este caso era el rey. ¿Por qué? Porque Dios lo había querido así y punto. No había más que objetar, ni que preguntarse, ni que criticar. El rey era el representante de Dios en la tierra y por tanto la ley estaba por debajo de él, no por encima. Él concentraba los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y punto. No, es que, vamos a ver, cuando tú durante siglos te has metido en la cabeza que hay una vida posterior y que esta da igual como sea porque lo importante es la otra, tú te aguantas porque lo importante es la otra, que es eterna además. Y la eternidad, como ya sabéis, dura para toda la vida. No, para toda la vida no, para toda la eternidad, evidentemente. Decíamos que había una excepción, que era Inglaterra, con el parlamentarismo, donde el parlamento está por encima del rey, y también en las Provincias Unidas de Países Bajos. Y en esta época surge la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Bueno, la Ilustración es una corriente intelectual, es decir, filosófica, del siglo XVIII, que va a cuestionar todos los principios del antiguo régimen. Quedaos con esto porque en filosofía lo vamos a volver a dar, seguramente en el segundo trimestre, si no recuerdo mal. Pero ya os he dicho muchas veces que se estudia para aprender, no para estudiar doble. A mí es que como soy tan vaga, a mí me gustaba estudiar una vez, no dos. Entonces, si algo me podía servir para otra asignatura, estupendo. Bueno, ¿cuáles son las características de la Ilustración? Vamos a ver. Características de la Ilustración. Tenían una visión crítica de la sociedad. Para que tú quieras cambiar algo, tienes que tener una visión crítica. Si a ti todo te parece que está estupendamente, no lo cambias, ¿a que no? Pues eso. Y aspiraban a reformarla desde las raíces de los cimientos, no un lavado de cara, no, vamos a hacer una reforma profunda de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Confiaban en la razón por encima de todo. Vamos a ver, la palabra ilustración, luz, viene de luz. Cuando tú ilustras es que das luz. ¿Y con qué pretendían dar luz los ilustrados? Con la razón. Fuera el fanatismo, fuera las supersticiones, fuera las costumbres. Eso que veíamos al principio en filosofía, que también hemos hablado, de que el saber vulgar, que es estupendo, pero que no tiene una base, pues también se lo van a cuestionar los ilustrados. La razón es el medio, es la herramienta para resolver los problemas y explicar el mundo.
Por tanto, ya te digo, rechaza las supersticiones, las costumbres y todo lo que no se base en la razón, como por ejemplo los privilegios. ¿Los privilegios en qué lógica se basaban? En ninguna razón. Simplemente en el hecho de que uno había nacido pobre y otro rico porque Dios lo había querido. Y eso no es un razonamiento realmente. El absolutismo, 3/4 de lo mismo. El rey, que es representante de Dios, ya está, punto. No, hombre, es el mejor, gobierna bien, no gobierna bien, no, da igual como sea, es el rey, no se le cuestiona. Las reglas de los gremios, por ejemplo, decidían quién podía ser carpintero o el herrero o el zapatero, cómo tenía que hacer los zapatos, cómo tenía que venderlos. ¿Por qué? Es que, además, una famosa frase que a mí me encanta, es que siempre se ha hecho así. Pues nada. Durante la prehistoria, durante siglos, durante milenios, se vivió en cuevas. Otra característica de la Ilustración, el antropocentrismo. Antropo significa hombre, centrismo centro. Es decir, en el centro de sus teorías no estaba Dios, sino el hombre. En el centro de sus teorías, el hombre, el ser humano. Y ellos llegan a la conclusión de que los hombres, los seres humanos, tienen derechos naturales. Es decir, que no te los da nadie, sino que nacen contigo. Entre esos derechos, por ejemplo, la libertad individual, ¿vale? Y esos derechos están por encima del Estado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Estado depende del pueblo, no al revés. Tenían una fe absoluta en el progreso. En el progreso y en el conocimiento. Vamos a ver. Sin ello, según ellos, sin conocimiento no había felicidad. Es decir, lo contrario de ahora. Que ahora mientras más ignorante seas, más feliz eres. Oye, no sé qué ha pasado, pero últimamente mientras más veas Sálvame, es mucho mejor que estudiarse la Ilustración. ¿Dónde va a parar? Así después, si nos va mal en la vida, no sé a quién nos vamos a quejar. Si hemos dicho la importancia del conocimiento y del progreso a través de las ciencias, es que se da mucha importancia a la educación y al desarrollo de estas ciencias. Las ciencias empiezan a surgir ahora, en esta época. Es decir, sin la educación ni las ciencias no era posible el progreso. Sin educación en general nunca es posible el progreso, porque la educación es lo que os va a hacer ser mejores, poder desarrollaros en la vida, poder buscar vuestro camino y sobre todo ir por la vida sin que os engañen. El conocimiento es un arma poderosísima. Por eso, en el fondo, todos los poderes quieren monopolizarlo. Es que es algo tan fácil de entender. ¿Por qué cualquier partido político quiere poner su ley de educación? Porque así moldea a las generaciones siguientes según su imagen y semejanza o según como ellos quieran que sean. La tolerancia, otra de las características de la Ilustración. ¿Por qué? Porque es la base de la convivencia. Pero también os digo una cosa, la tolerancia viene por el conocimiento. Mientras más conocimiento, más tolerante eres. El problema de los ignorantes es que se piensan que su verdad es absoluta. Bueno, y los pensadores ilustrados, ¿cuáles son los más famosos, los más importantes? Bueno, en primer lugar hay que hablar que había influencia ya, es decir, los grandes cambios en la historia no pasan de un día para otro, Igual que vosotros no os convertís de niños a adultos de un día para otro, ¿vale? Esto de los hombres de mañana son los niños de hoy. Joder, de hoy a mañana, qué forma abrupta, ¿no? De crecer así de pronto, ¡plaf! De pronto niño, de pronto hombre. No. Todo tiene un proceso. Y normalmente en la historia es como una escalera, vamos subiendo peldaños. Y los que estamos en el peldaño de arriba no es que seamos más altos, simplemente es que vemos porque estamos subidos en lo que antes otros han hecho. Pues eso pasa también en la Ilustración. En el siglo anterior tenemos en Inglaterra, tened en cuenta que en Inglaterra surge el parlamentarismo, que lo hemos hablado antes. Thomas Hobbes y John Locke. Locke, por ejemplo, decía que el Estado tenía que ser un pacto entre gobernantes y gobernados. Y este pacto se podía romper si el gobernante no lo hacía de forma justa, es decir, si no gobernaba de forma justa. Ya le está quitando el poder al gobernante. Se lo está dando al gobernado. Le está quitando el poder al rey. Ese rey absoluto. No. Me da igual que tú seas rey. Tú serás rey mientras tanto y seas un buen gobernante, un buen rey. Trates a tu pueblo bien, lo hagas de forma justa. Si no, se rompe el pacto.
Por eso, por ejemplo, en Inglaterra surge antes el parlamentarismo, porque ya están estas ideas. Bueno, los principales pensadores de la Ilustración. Montesquieu, dicho en francés, se lo pregunta a Tere. ¿Cuál es la idea más importante de Montesquieu? La división de poderes. El poder no va a estar en una sola persona, va a estar dividido, porque así se evita la tiranía. Un tirano es aquel que es como un dictador. Entonces, si tú no tienes todos los poderes concentrados en ti, ya no todo depende de ti. Obra importante de Montesquieu, El espíritu de las leyes, de 1748. Ya ves, estamos hablando de 1700, increíble. ¿Arrobaire qué dijo el Voltaire? Voltaire critica sobre todo el fanatismo de la religión, las supersticiones, pero sin embargo defendía una monarquía parlamentaria. Es decir, una monarquía donde el rey está por debajo del Parlamento, de las Cortes. Esto es clara influencia ¿de dónde? A ver, que no os oigo. De Inglaterra, muy bien. Obra, por ejemplo, importante, Cándido o el optimismo, de 1759. Rousseau, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau para los amigos. Defendía la libertad y la igualdad de todos los hombres. Nacemos libres e iguales. Y él decía que el hombre era bueno por naturaleza. Bueno, esto podemos discutirlo. Y que es la sociedad la que lo corrompe. Y defendía el contrato social. Es más, así se llama una de sus obras importantes, el contrato social. Es decir, un pacto para que alguien gobierne en nombre... Es decir, tú le das a otro la potestad de que gobierne por ti. Pero es un contrato, es lo que estábamos hablando antes de Locke. Muy bien, yo te voto y dejo que tú gobiernes por mí. Pero soy yo el que decido. En el momento en que tú no cumples, yo te echo. Como veis, los mismos problemas que tenemos ahora los tenían ya hace 3 siglos. Bueno, y con la Ilustración surge un tipo de sistema político que es el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Bueno, son las ideas de la Ilustración llevadas a la práctica por algunos reyes europeos. Por ejemplo, José II de Austria, Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia. Prusia es parte de lo que actualmente es Alemania, ¿vale? Alemania todavía no existe, Alemania surge en el siglo XIX. Parece que lleva ahí toda la vida, pero no. Y Carlos III, no segundo, con todos son segundos, Carlos III de España. ¿Cuál es el objetivo del despotismo ilustrado? Bueno, mejorar la vida del pueblo, pero sin contar con ellos, sin contar con el pueblo. Es decir, ellos van a potenciar la educación, las reformas administrativas, el desarrollo económico, pero sin renunciar al absolutismo. Es decir, el poder lo tengo yo. Yo voy a hacer que tú vivas mejor, pero yo soy el que lo decide. Yo te voy a dar más educación, por supuesto, pero soy yo el que lo decide. Te voy a dar mejores condiciones económicas. Estupendo. El país va a progresar, pero a mí no me quites el poder. Ya os dije el primer día que nadie suelta el poder voluntariamente, ¿eh? Es muy, muy complicado. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos con la política, que necesitaríamos a alguien que no le importara el poder. Es decir, que no le importe que al día siguiente lo echen. Pero claro, aquí es que cogen un sillón, le echan superglue, oye, y ahí se quedan. Bueno, ¿qué reformas llevaron a cabo los déspotas ilustrados? Bueno, fundaron nuevas instituciones educativas. Mira, desde escuelas para niños, cuando digo para niños, ¿eh? No para niños y niñas. Esta vez es masculino, excluyente. Las mujeres se les enseñaba otras cosas porque era la época. Pero a los niños se les empieza a hacer pequeñas escuelas por los pueblos. A los niños bien, digamos, de la nobleza, pues también se les empieza a dar una educación que antes, con la cuestión de que eran nobles, ni siquiera sabían leer y escribir, ¿eh? Como anécdota os contaré que el padre, vamos a ver cómo lo digo, el abuelo de mi tatarabuelo era maestro en esta época, en 1700 y pico. Era maestro en Galicia. Y fijaos, aquí una descendiente siendo maestra también. Reformaron la administración central, intentaron que la burocracia
fuera menos la burocracia, es todo el papeleo que hay que hacer, ¿vale? En España sobre todo es muy famosa, para cualquier cosa hay muchísimas trabas, muchísimas ventanillas, muchísimos funcionarios que hay que pasar por ellos. Se intentó reformar e intentaron que los privilegiados, es decir, los nobles y la iglesia, pagaran impuestos. Digo intentaron, ¿vale? Porque como podéis comprobar, no fue tan fácil. Y también llevaron a cabo la desamortización de las tierras. Vamos, ¿qué es esto? Esto quiero que os quede claro porque después, cuando vayáis a segundo bachillerato dentro de 2 años, hay un tema que es prácticamente solamente esto, ¿eh? Vamos a ver, el problema de la tierra en estos siglos es que mucha tierra está en manos de muy pocos, principalmente iglesia y nobles. Los nobles porque había una cosa que se llama el mayorazgo, de mayor, ¿vale? ¿Qué es el mayorazgo? Es que hereda todo el mayor. Todas las tierras, era para no dividir nunca la hacienda familiar, lo heredaba uno solamente. Y la iglesia tenía muchísimas donaciones de tierras. ¿Por qué? Porque cuando tú has pecado muchísimo, te vais al infierno, pues dices, voy a dejar todo esto a la iglesia, a ver si así oran por mí y me voy al cielo. Gente que se muere sin descendencia y gente, ya te digo, que lo hacía porque para ganarse el cielo, que mejor que, pues yo no sé, un poquito de tierras para la iglesia, como si eso tuviera algo que ver, pero bueno. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía la iglesia con estas tierras? Que eran muchas, ¿eh? Pues no las trabajaban. Y si no se trabajan, no son productivas, evidentemente. Entonces se decía que estaban en manos muertas, es decir, eran tierras amortizadas. Las manos muertas no pueden hacer nada, ¿verdad? Porque no están muertas, no pueden trabajar, pues eso es lo que se decía. Entonces, ¿qué se intenta en esta época y en todo el siglo XIX, sobre todo en España? Se intenta expropiar. Cuando tú expropies, que quitas la propiedad privada a alguien, ¿vale? Es decir, que dejaran de ser propiedad de sus dueños y a su vez venderlas a otros que sí las trabajaran y que sí fueran productivas. Y con esto, entonces esto se llama desamortización, ¿vale? Y no solamente intentaron las desamortizaciones, también hicieron pues, nuevos sistemas de cultivo, caminos nuevos, puentes, nuevas obras de regadío, porque claro, tú puedes tener una maravillosa finca que si no te llega el agua, pues nada. Que si el camino para llegar hay un barranco y no hay un puente, pues tampoco, ¿vale? Es decir, realmente hacen una gran obra de modernización del país estos reyes. Pero, aquí viene el pero, la manzana y el plátano, el despotismo ilustrado solo hizo reformas superficiales. ¿Por qué? Porque en el fondo no quería terminar con el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque ellos no querían terminar ni con el absolutismo, ni con la sociedad estamental que se basaba en el absolutismo, porque el absolutismo se basa en la sociedad estamental. Si yo soy rey, es porque no puedo ser otra cosa. Y como no puedo ser otra cosa porque Dios lo ha querido y soy el representante, por eso tengo todos los poderes. Entonces, claro, ya os he dicho al principio, es para el pueblo, pero sin el pueblo. Un poco paternalismo, es decir, te trato como yo, venga, como sois niños pequeños, os voy a dar lo que necesitáis, que vosotros todavía no sois capaces de saber lo que necesitáis. Un poco esto, pues, se va a conseguir abolir en toda Europa, pues a base de revoluciones, de muertes, de luchas. Es decir, ya os dije otro día, los derechos normalmente se conquistan, la verdad. Bueno, y las ideas de ilustración se difundieron a través de la enciclopedia. La Encyclopédie, en francés también, es una obra dirigida por Diderot y d'Alembert. Son gente muy conocida, yo sé que vosotros no los conocéis, pero mundialmente conocidas, igual que Rousseau, Voltaire, Montesquieu. ¿Qué intentan en la enciclopedia? Es una gran obra de volúmenes, como la enciclopedia, no sé si habéis visto alguna vez una enciclopedia de pasta, no solamente online. Una Wikipedia a lo bestia, pero bien hecha, no como la Wikipedia. Pues intenta recopilar, juntar todos los conocimientos de la época y difundirlos. Es la importancia del conocimiento. Si hemos dicho que es muy importante, tenemos que hacerlo accesible al público en general, ¿vale? Y son artículos científicos, históricos, y enseguida se difundió por toda Europa y esto hizo que las ideas ilustradas llegaran a todo el mundo y se fueran poco a poco fraguando las revoluciones que se daron a cabo y que nos van a llevar al liberalismo.
Bueno, pues tenéis actividades de cuestionario y tenéis este vídeo. Pues muchas gracias por la atención y el próximo día más y mejor.